De vuelta con ustedes en el 30 de ayuda por la pantalla de Canal 30 Loncomilla. Las últimas horas han sido bastante complejas en buena parte de la zona centro-sur de nuestro país, el producto del sistema frontal de viento y lluvia que ha sido avasallador, más potente incluso que el de junio recién pasado. San Javier no fue la excepción y hubo varios problemas. Para conocer también el trabajo en terreno que se ha estado desarrollando en virtud de salvar a las personas ante las alertas de evacuación que fueron emitidas oportunamente por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, y cómo también ha sido el comportamiento del territorio, queremos hacer una suerte de preevaluación o evaluación preliminar una vez concluido el paso de este fenómeno que nos acechó desde la noche del viernes hasta la tarde de este martes, con Miguel Rebolledo, subdirector de Seguridad Municipal de la Ilustre Municipalidad de San Javier. Miguel, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted también, como siempre, por la invitación que nos hace. Bueno, han sido días muy especiales, Miguel, y en este mismo sentido estamos hablando de un nivel de afectación que abarcó a varios sectores, tanto urbanos como rurales, e incluso con más agresividad que el fenómeno parecido que tuvimos hace 2 meses. Exactamente, como usted lo dice, en zona urbana y zona rural, y con mayor cantidad de daño y problemática, ¿cierto? Porque se pensaba, ¿cierto?, que desde junio a la fecha la gente estaba más preparada, entre comillas, que existía menos basura en los conductos de agua, que también ya había pasado el otoño, que toda la hoja ya se había ido para otro lado, pero no obstante ello, ¿cierto?, se ve que la mayor cantidad de agua, como siempre, yo en la parte precordillera y cordillera, y mucha gente dice, no, ¿y por qué está creciendo tanto el caudal? Si acá llovió poco, pero cierto, quienes tienen el conocimiento, como se dice, total de cómo es el sistema climático, entiende, cierto, que esto proviene principalmente de la zona alta de acá de la cordillera. Y no llega por rebote a la zona del valle. Exactamente. Por ejemplo, el agua que se ve principalmente en los canales, esa digamos que viene como más cerca, de más cerca por la misma precipitación casi local, digamos, pero el resto viene todo de arriba, principalmente donde hay estero, donde hay río, aquellos lugares que tienen mayor afluencia de agua. Y acá, como usted dice, hay lugares que hay puentes por ahí cortados, hay pasos bajo nivel también. Gracias a Dios, ninguna persona que lamentar, por ejemplo, pérdida su vida. Se han tenido que crear 2 albergues, pero uno de ellos en Iribilo, por ejemplo, que estaba, otro acá dentro de la comuna de San Javier, en la escuela José Manuel Balmaceda, la escuela 3. Ahí tenemos 14 personas que están en este momento albergadas. Incluso el otro día, en la noche del domingo, fuimos a buscar ahí a las riberas del río Purapel, por la ruta de los conquistadores, a una familia compuesta por 4 personas. Un adulto mayor, cerca de 100 años, y 3 personas más que, según ellos, habían comprado casi como 3 años, al igual que mucha gente. Digo esto porque a veces cuando la gente ofrece, ¿cierto?, ventas de terrenos por ahí, predios cercanos a un estero, bueno, el paisaje a lo mejor es bonito, o a lo mejor lo toman en tiempo que no hay lluvia, por ejemplo, pero que está verde, se ve bonito, pero no saben que en ese lugar a lo mejor hasta el agua le va a escasear, porque en caso de una avenida como la que ocurrió, van a quedar muy afectados. Y eso le ocurrió, por ejemplo, a esta familia, que preguntaba, yo compré hace 3 años y nunca pensé que esto pasaba. Entonces, incluso la Ilustre Municipalidad de San Javier albergó también a mascotas de estas personas, porque hay albergados del sector de Purapel, del sector de una persona incluso de aquí cercano al mirador de la Ana Rodríguez de Lobo también, y de otros lugares cercanos, ¿cierto?, al sector de la ribera del río Purapel. De Carrizal también hay algunas. Y están bien preparados porque, por ejemplo, en cada albergue la municipalidad dispuso, señor alcalde, que hubiera un profesional médico y hubiera 2 manipuladoras de alimentos, que también estuviera a cargo de la edición del abastecimiento nacional por si necesitaba alguna cosa. El caso de las mascotas, también los veterinarios municipal, y que se podían albergar en un gimnasio que hay al interior del estadio municipal. Miguel, ¿cuáles son los sectores más afectados? Porque hubo cortes de caminos, caída de árboles, caídas de postes, deslizamientos de tierra, problemas eléctricos, sobre todo en las localidades rurales hacia el secano costero, Niribilo, Huerta de Maule. Cuéntenos un poco más respecto Digamos a cómo que se uno de los comportó el lugares proceso. más afectados fue, bueno, aquí
camino a Melocura, ¿cierto? Ahí hablamos más que personas, personas afectadas también, pero fue el desmoronamiento de terreno, ¿cierto? De la ribera poniente del río, aún cuando el camino es muy angosto, ahora quedó más angosto, y el desmoronamiento de terreno hizo, ¿cierto?, que se suspendiera el tránsito. Se colocaron señaléticas al acceso ahí pasado el puente de Loncomilla antiguo y por el otro costado también, porque en todo caso el personal de vialidad está trabajando en el lugar y también municipal de dirección de obra, pero como familia afectados, yo diría más que cualquier otra parte, el sector de los maquis y el sector de Cajón Los González, del sector de Indivilo. ¿Por qué razón, Miguel? ¿Cuáles fueron los principales claro, problemas? Hay sector, por ejemplo, también de La Pitigua, porque en esos lugares... Ribera Sur del río Maule, ¿no? Claro, Ribera Sur del río Maule, porque en esos lugares sucede que quedaron aislados, completamente aislados, y hay gente que, por ejemplo, tuvo que abandonar sus casas, para qué decir, sus pertenencias, como quedaron todos su domicilio, y se fueron, por ejemplo, a bodegas, por ahí, a partes altas, buscaron refugio en algunos lugares determinados, buscaron un techo, pero son varios, por ejemplo, varias hectáreas de agua que hay por el desborde del río, de la ribera sur del río Maule, y eso hace cierto, hasta ahora, por ejemplo, se están haciendo algún tipo de ayuda porque no se puede ingresar al lugar, claro, pero la gente en sí tampoco se les podía, si hubiese ocurrido una situación, por ejemplo, de un rescate ya, pero que no había otra opción de hacerlo, se habría tenido que solicitar movilización aérea. Y el día de ayer en el sector de los maquis hubo un helicóptero en el cual fueron a dejar alimentación, y el día de hoy también, ya como dejó de llover, se está ingresando de a caballo, ¿cierto?, por unos determinados sectores para entregar algún tipo de ayuda. Y el señor alcalde también dispuso para contar de hoy ya, porque de antes no se puede hacer, porque a lo mejor se pierde quizá un poco de tiempo, entre comillas, pero no se pueden hacer evaluaciones mientras no termine el temporal. Miguel, estamos hablando de un proceso que ha sido sumamente destructivo, que para muchos hace evocar quizás la fuerza que tuvo un fenómeno parecido al 2008. Sí, también. Porque el de junio pasado, si bien es cierto, causó grandes daños en otros puntos de la región del Maule, Sí. Licantén, la precordillera de Linares, entre tantos otros, ¿para qué hablar de la precordillera curicana? Lo que ocurrió aquí, particularmente el lunes, fue bastante sorpresivo, porque se desbordaron varios canales, el Chanquicó, Estero Seco, hubo problemas también en cancha de carreras, que generó varias complicaciones, ¿no? Claro, y también, por ejemplo, el canal que también provocó hartos problemas fue el canal Donque, que llaman, porque en el sector ahí de la calle, para quienes conocen acá, la continuidad de la calle General Barbosa, la que después da con el acceso a Santa Cecilia, también en los domicilios, completamente anegado. Acá también por el lado de la Centenario, en la Villa Estación también, hay una parte que llaman la calle 5 de Abril y la calle 5 de Abril, los lugares muy bajos, y el canal en sí también es muy bajo, los tubos son muy angostos, también provocó harto anegamiento. Además que también hay un problema de un tubo que pasa por ese sector que tiene compuerta, ¿cierto? Y hay también una parte que es de propiedad particular por ahí, se tienen que hacer gestiones todos los años para el levantamiento de compuerta. Además de eso se suma que hay gente que a veces tira basura, tira colchones, troncos de árboles, y eso también hizo acumulación de bastante agua. Y acá en la Centenario, por ejemplo, cercano al paradero de las micros que van en el cruce de San Javier, también ahí anduvimos nosotros sacando gente, entregando a productos de ayuda a gente. Se repartió mucho saco con arena, pero había lugares que estaban con tanta agua que prácticamente no les servía. Y también se entregaron muchos metros de polietileno, principalmente para las techumbres. Y también a algunas personas, por ejemplo, se les ofrecía salir del lugar para albergarlo, pero la mayoría se rehúsan porque, por no perder sus pertenencias a raíz del mismo temporal, en caso de que hayan más desborde, pero hay otras personas que también piensan en la delincuencia, que si se van, claro, por una lógica de cierta manera, porque por ejemplo nos pasó el señor alcalde el otro día, estoy medio perdido con el tiempo, el lunes a la tarde, creció tanto el río Loncomilla, ¿cierto?, que estuvo pero ya prácticamente a centímetros, digamos menos de un metro prácticamente casi, de salirse, de desbordarse. Entonces se anduvo haciendo llamar a la comunidad por casa en varias partes, entre ellos el Mirador. Y había unas personas, sobre todo adultos mayores, que no querían retirarse del lugar para evacuarse. Y se hizo el llamado, se reiteró, y por ahí al final se terminaron convenciendo a la mayoría de las personas
pero había personas que decían de que a lo mejor no iban a perder sus cosas, ¿cierto?, por el temporal, pero sí por la acción de la delincuencia. Entonces, por eso hay mucha gente que también se rehusaba por ese motivo. Claro, entendiendo que la evacuación es preventiva, es una sugerencia, Claro, no se le puede obligar a la gente que salga de sus casas o sus Es una propiedades. sugerencia, claro, porque no se puede obligar. También se recomendaba, por ejemplo, hay gente que cuando se le anuncia un temporal como este, por ejemplo, otro, y que es por varios días, y se aumenta mucha precipitación, la gente debería de cierta manera estar preparado y subir cosas, sobre todo aquellas cosas de más valor, al segundo piso, si es que tiene una casa, ¿cierto?, de segundo piso, tercer piso, porque así evita de cierta manera que, a menos que fuera mucho, que superara toda la altura de un primer piso, sobre todo electrodomésticos, cosas eléctricas, ropa de cama principalmente, porque a veces hay gente que prefiere el televisor muchas veces de cuidarlo y lo sube al segundo piso y en una cama. Claro. Porque si se le moja la cama, por ejemplo, cómo duerme, y si se acuesta en esa cama, por ejemplo, va a pasar frío, se va a mojar, después viene una posterior enfermedad. Entonces hay que ir priorizando esas cosas y si tiene la posibilidad, por ejemplo, de trasladarse de otro vecino que tenga una mayor altura a su domicilio o a un familiar, también es recomendable hacerlo. Miguel, yo sé que no es un tema de su competencia, pero apelo principalmente a su experiencia. Usted fue un carabinero por muchísimos años, actualmente se desempeña como subdirector de Seguridad Municipal y conoce muy bien cada rincón de San Javier, que territorialmente es una de las comunas más grandes de la región del Maule, después de San Clemente quizá. Sí, exacto. Hay una gran inquietud que ha surgido por parte de expertos. Y usted como conocedor del territorio, usted me corregirá o quizás avalará mi hipótesis. Pero esta situación, que evidentemente es producto del cambio climático, porque estas lluvias que hemos tenido con intensidad en 2 días, antes las vivíamos en inviernos por 2 o 3 semanas. Claro, y hasta junio, julio por ahí, ¿no? Exacto, podían haber sido 2 meses con esta misma intensidad de lluvia sin problema, porque se repartían los milímetros, pero ahora viene todo muy cargado en un periodo muy reducido de tiempo. Esto nos obliga a repensar los lugares en los cuales podemos habitar, porque hay zonas que son inundables y ya quedó más que demostrado que la tierra tiene memoria geológica o memoria hidrogeológica. El agua vuelve a transitar por las zonas donde históricamente lo hacía. Claro, y el donde cauce hoy, normal. Exacto, y donde hoy incluso algunos se han atrevido a construir. Claro, efectivamente, yo diría de que, bueno, hay gente que de pocos recursos que muchas veces hace tomas de terrenos por ahí, ¿cierto? Y cuesta mucho sacarlo y a veces, ¿cierto?, la gente igualmente lo utiliza, lo ocupa y construye ahí. Pero hay, por ejemplo, lugares, gente incluso con muchos recursos, que construye muy cercano a la orilla de las riberas de cualquier conducto de agua. Un río, un estero, un canal. Y, ¿cierto? Y por lógica puede ocurrir, ¿cierto? Y muchas veces cuando se da tanta el agua, porque hay gente que cree que donde construye siempre va a haber tierra, ¿cierto? Y lo ideal sería que hubiera también, no sé, pues, el bolón, la piedra, el río, todas esas cosas en ese lugar para hacerlo más estabilizado. Pero también hay la misma noticia se ve por ahí que hay edificios construidos en lugares donde prácticamente la parte de abajo es pura arena. Claro. Cuando, por ejemplo, cuando estos mismos cortes que se han caído, todas estas imágenes que se han visto, ¿cierto?, no hay ninguna firmeza, no hay ninguna estabilidad. Entonces yo pienso de que ahí falta un poco más legalizar, ¿cierto?, a través del Ministerio de Agricultura, estoy dando una opinión, ¿cierto?, para evitar, ¿cierto?, de lo que ya está construido, ¿cierto?, evitar que se sigan construyendo lugares así tan cercanos a un conducto de agua, una ribera, ¿cierto?, de cualquier dimensión que sea el caudal. Y también no solamente ahí, sino que también en los cerros, o en las pendientes, en las cuestas, por ahí también, que se producen desmoronamientos de terreno. Entonces yo creo que ahora a lo mejor ya en los lugares donde ya está edificado, incluso en los mismos lugares, a veces, como le digo, vuelvo al tema del recurso de la persona, eso es lo mismo donde se les desmoronó su casa, a lo mejor no tiene otro lugar, lo más probable es que vayan a construir ahí mismo. Entonces, llamado es no hacerlo, porque los terrenos no tienen estabilidad y sumado a la lluvia, y después vuelve a llover, ¿cierto? Entonces todo eso hace que se aumenten los riesgos, ¿cierto? Pero yo diría que para de aquí adelante disminuir, ¿cierto?, ese riesgo, deberían al momento de construir, sobre todo las mismas constructoras, porque se supone que estamos hablando de arquitectos, de ingenieros, ¿cierto?, de terreno, ver esta situación, ¿cierto?, antes de construir, ¿no? Porque hacen poblaciones completas y ya por último, si es un terreno plano, ya es más pasable. Pero si está muy cercano a un río, un estero, a un lago, a un canal, etcétera, no debería hacerse. Hay un riesgo latente allí. ¿Cuál es la instrucción entregada por Senapred? San Javier y la región del Maule siguen bajo alerta roja.
Exactamente, siguen la alerta roja, ¿cierto? Porque aun cuando disminuyó las precipitaciones, ¿cierto? Se prevé, ¿cierto?, que pueden haber nuevos frentes de mal tiempo, aunque a lo mejor la lluvia no va a ser tan intensa, tan fuerte, pero todavía se mantiene la alerta roja y se van ya a, por ejemplo, en el caso de la municipalidad, ya va a empezar a aplicar las fichas FIBES, que se llama, ¿cierto?, que se relaciona con todas aquellas consecuencias que sufrió cada persona, y ahí se van a hacer evaluaciones y la entrega de recursos, ¿cierto?, conforme a la cantidad de daños que le afectó a cada uno de ellos y la cantidad de familias que también hay. Hubo pérdidas de agricultores, ¿no? Muchas. Yo creo que una de las peores, si hablamos de lo material, las peores pérdidas de San Javier fueron los agricultores. Perdieron, por ejemplo, muchas plantaciones, no solamente, por ejemplo, de siembra de baja estatura, sino que también de árboles frutales, o sea, algunos packing, por ahí algunos galpones, pérdidas de animales también, ¿no? Fue bastante complicado. Por ejemplo, en el caso de Calibro Alto, una persona tenía un tranqui bastante grande y con tanta lluvia se desbordó, se abrió, y eso hizo que se cayeran 5 postes de tendido eléctrico y todo el sector, ¿cierto?, cercano por el lado de la Ribera Maule también, perdón, del río Purapel también, quedaron varios lugares sin suministro y incluso todavía quedan sectores que no se han rehabilitado el suministro porque quedaron los postes dentro del agua. Entonces la acción, ¿cierto?, de los expertos en la electricidad no podían actuar, entonces están ahora tratando de mejorar esa situación. Miguel, bueno, evidentemente ya estamos enfrentando una caída del sistema frontal, podría llegar otro en mucha menor intensidad a lo que hemos enfrentado. ¿Cómo comunicarse con Seguridad Municipal ante alguna emergencia? Sí, bueno, nosotros tenemos por ejemplo, acá está Seguridad Municipal y está el Departamento de Emergencia, que lo tenemos que hacer juntos. Ahí, por ejemplo, nosotros lo coordinamos, está el teléfono 800-451313, que es de emergencia. Bueno, lo repito, el 800-451313 y el 732-321024. Perfecto. 732-321024, ¿cierto?, que funciona a las 24 horas del día. Y también estamos nosotros recibiendo ahora solicitudes también de carbón, mucho carbón, porque hay gente que, por ejemplo, no tiene a veces los recursos o por algún motivo no puede comprar parafina, por ejemplo, dependiendo qué calefacción tenga. Hay gente que se le mojó la leña, ¿cierto?, porque a lo mejor tenía una cantidad suficiente de leña para pasar el invierno, pero que se le inundó, se le mojó, se le goteó el lugar donde la tenía, entonces también está requiriendo carbón y también se están haciendo las compras de más nylon, ¿cierto?, de más carbón, se está juntando más saco de arena, ¿cierto?, para hacer el chubío, por lo menos para disminuir un poco los efectos de la lluvia. Muchas gracias por darse el tiempo de acompañarnos. Sabemos que hay mucha actividad en curso y por lo mismo valoramos enormemente su presencia con nosotros. Y quiero hacer algo cortito, se hemos llamado a la comunidad, ¿cierto?, en el sentido de que por la curiosidad que no les gane, porque hay mucha gente que llega incluso a fotografiarse a los lugares de la ribera de los ríos, por ejemplo, los esteros, cualquier otro lugar, y no tienen conocimiento de cómo está bajo el terreno, ¿cierto?, si está corcomido esa parte, se puede desprender, pueden perder su vida, no llena menores de edad tampoco en los lugares, menos vayan en vehículos, ¿cierto? Y si no hay ninguna necesidad, ojalá se mantengan en su domicilio. Y si no existe necesidad también de conducir, desplazarse para otro lugar, tampoco utilizar los vehículos porque también es un riesgo hacerlo. Muchísimas gracias, Miguel. A ustedes. Miguel Rebolledo, subdirector de Seguridad Municipal de la Ilustre Municipalidad de San Javier, quien estuvo con nosotros evaluando a priori los principales daños y el grado de afectación que tuvo San Javier y sus alrededores a propósito del sistema frontal de viento y lluvia que ha afectado a nuestro territorio maulino y particularmente a la zona del Valle de Loncomilla. La invitación a continuar con nosotros en sintonía de Canal 30. Que le vaya bien.